Gracias a las redes sociales, a las cámaras digitales y a los teléfonos con cámara, hoy pues todos queremos ser fotógrafos, todos queremos contar nuestras historias con fantásticas imágenes y queremos compartirlas al resto del mundo. Y los fabricantes cada día nos están ofreciendo mejores opciones, más automáticas, que nos permiten crear fotos excelentes solamente con apuntar y disparar. Pero no siempre las fotos nos van a salir como queremos. A veces nos quedan oscuras, a veces nos quedan borrosas, a veces nos quedan movidas. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es el problema? Todo se trata de hacer que pase suficiente luz a través de nuestra cámara hasta nuestro sensor, que es quien va a registrar la imagen. Si pasa muy poca luz, nuestra imagen va a ser muy oscura, con grandes áreas negras donde se va a perder detalle. De la misma forma, si pasa demasiada luz, vamos a tener predominancia de imágenes muy blancas, ¿verdad? Donde de la misma forma vamos a perder información. La idea es tener una imagen en la que tengamos suficiente rango de tonalidades entre el negro y el blanco. Es lo que nosotros vamos a llamar una exposición correcta de la imagen. Te cuento que tu cámara, independientemente de que sea una DSLR, o sea, la cámara de tu móvil, va a tener tres maneras de controlar la cantidad de luz que registra tu sensor. Como esas tres maneras se afectan mutuamente, interactúan de forma recíproca, podemos verlas como las tres aristas de un mismo concepto, de un mismo proceso que vamos a llamar el triángulo de la exposición. El ISO, la velocidad de obturación, la apertura de diafragma o f-stop. Con el número ISO nos vamos a referir a la sensibilidad del sensor, es decir, la capacidad que tiene el sensor para registrar la luz del ambiente. Si tengo poca luz, entonces uso un valor de ISO más alto. Si tengo mucha luz, uso un valor de ISO más bajo. Sencillo, ¿no? Pero al aumentar el valor de ISO, aumentamos la ganancia del sensor y producimos un ruido que nos puede arruinar la imagen. Se va a ver como grano o como puntos de colores en las áreas negras, en las áreas grises. Entonces, lo ideal es trabajar con un número relativamente bajo de ISO. Aunque las modernas cámaras de alta gama suprimen muy bien el ruido a altos valores de ISO, lo ideal es trabajar entre 100 y 400 ISO, cuando mucho 800 en el caso del video. Entonces, si queremos aumentar la entrada de luz a nuestro sensor sin elevar demasiado el valor del ISO, debemos recurrir quizás a la próxima arista de nuestro triángulo, que viene siendo la velocidad de obturación. El obturador es el mecanismo que abre la cámara para dejar que pase la luz hasta el sensor, y lo hace por una cantidad de tiempo determinada. Mientras más tiempo permanezca abierto el obturador, va a pasar más luz. Mientras menos tiempo permanezca abierto, va a pasar menos luz. Entonces, si no tengo suficiente luz, pues bastaría con utilizar una velocidad de obturación larga para que entre mucha luz a nuestra escena, ¿cierto? Pues sí, es cierto, pero eso viene con un precio. Si durante la exposición larga la cámara o algo en la escena se mueve, esos objetos se verán borrosos. Si quiero congelar el movimiento, debo exponer por muy corto tiempo, como mínimo un centésimo de segundo. A menos que nuestro propósito sea crear fotografías de exposición larga, debemos mantener los valores de obturación por encima de un centésimo de segundo para poder congelar correctamente. Pero cuidado, a mayor velocidad de obturación, menos luz entra en el sensor, por lo tanto vamos a necesitar más luz del ambiente. Si aún necesitamos luz, aún podemos apelar al tercer vértice de nuestro triángulo, que es la apertura del diafragma o f-stop. El diafragma es un mecanismo que permite aumentar o disminuir el tamaño del hueco por el cual pasa la luz a través de nuestra cámara y llega a nuestro sensor. Si tu cámara tiene controles manuales, probablemente en alguna parte vas a ver alguno de estos valores: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6,
8, 11, 16, 22. Nos estamos refiriendo a los pasos de diafragma o f-stop. A menor valor de f-stop, el diafragma está abierto, nuestro hueco es muy grande y deja pasar mucha luz. A mayor valor de f-stop, nuestro diafragma está cerrado, el hueco es muy pequeñito y deja pasar muy poca luz. Sencillo, ¿no? Pero como siempre, esto va a tener un costo. Los lentes que pueden lograr aperturas de diafragma menores a 4 tienden a ser más costosos, son lentes de alta gama. El otro problema de la apertura del diafragma es que va a afectar a lo que nosotros llamamos la profundidad de campo. Vamos a observar estas fotos. En la fotografía que tomamos en f-stop bajo, podemos ver que tenemos mucha más luz. Aproximadamente, cada paso de diafragma duplica la cantidad de luz entrante. Pero mientras lo que está en primer plano está en foco, podemos ver que el foco se pierde progresivamente a medida que nos alejamos del primer plano. A menor f-stop es menor la profundidad de campo. Entonces, ¿cuál de estas herramientas vamos a usar? La respuesta es todas. Recuerda que cada una de estas aumenta o disminuye el nivel de exposición, pero cuando manipulo cualquiera de ellas, seguramente voy a tener que manipular alguna de las otras dos para poder compensar. Por ejemplo, si yo utilizo una velocidad de obturación demasiado alta, seguramente voy a tener que utilizar un valor de f-stop más bajo para poder aumentar la cantidad de luz que me está quitando la velocidad de obturación. Por lo contrario, por ejemplo, si yo quiero utilizar un número de f-stop bajo porque quiero que el fondo se vea borroso, seguramente voy a tener demasiada luz, lo que me va a obligar a aumentar la velocidad de obturación. Hay que recordar entonces cómo incide cada una de estas herramientas en nuestro nivel de exposición y además qué efectos trae para la captura de la fotografía. Si nosotros conocemos estos efectos, podemos utilizarlos a propósito, ¿verdad? Podemos tomar decisiones creativas. Todo vale si yo utilizo todo esto de forma consciente. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete, o si tienes alguna idea sobre algún otro tema que podamos tratar en posteriores videos, deja tu comentario aquí abajo.